Buenas noches a todos y bienvenidos a la tercera edición de nuestro podcast noticias21.com. Hoy es 3 de septiembre de 2006 y venimos con un programa repleto de contenidos que esperamos os guste. Somos Iván Blanquer, Juan Acosta y un servidor, Jaime Cuevas. Comenzamos. Nuestros contenidos de esta noche serán, en primer lugar, nuestras noticias breves. Continuaremos comentando las noticias: Plutón, un planeta menos; una avispa salva una isla del Pacífico; Cassiopea A se convierte en supernova; la Smart One choca contra la Luna. Continuaremos con una entrevista a Daniel Gestal, miembro del equipo de control de la misión Smart One. Después tendremos nuestra segunda parte del monográfico sobre mitología griega. Y terminaremos con nuestra fe de rata y nuestras citas. Astronomía. Cassiopea A, crónica de la explosión de una supernova. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble de la NASA, ESA, muestran con detalle los últimos momentos de la explosión en supernova de la estrella conocida como Cassiopea A, también conocida como CASS-A. Esta es la más reciente muestra de este fenómeno en la Vía Láctea, cuyos remanentes son observados con detalle por el telescopio espacial. Zoología. Se investiga al pez cebra por su capacidad de regeneración de tejidos. La capacidad extraordinaria de regeneración que poseen los peces cebra, gracias a la cual les vuelven a brotar tejidos dañados o amputados, incluso en órganos vitales como el corazón, los están haciendo de gran interés para estudios médicos, al amparo de los últimos avances científicos y tecnológicos que podrán copiar algunos de estos mecanismos naturales portentosos para emplearlos en cirugía humana. Neurología. Identifican las primeras protoneuronas en la corteza cerebral. Un grupo de investigadores ha conseguido identificar las primeras protoneuronas que se desarrollan en la corteza cerebral, la parte del cerebro que hace humanos a los humanos. Ingeniería. Gafas que cambian de enfoque en un parpadeo. Se han desarrollado unas nuevas lentes de cristal líquido difractivo, plano y conmutable que pueden cambiar su enfoque de manera adaptativa. Es una gran noticia para quienes usan gafas bifocales y también para cualquiera con visión imperfecta, porque se abre el camino hacia las gafas inteligentes con lentes dotadas de enfoque automático incorporado. Podríamos programar nuestras gafas para una visión incluso mejor de lo normal, es decir, mayor que el 100% de la vuelta visual. Ecología. Los parásitos forman los hilos de las redes alimenticias. Una investigación pone de manifiesto que los parásitos son sorprendentemente importantes en las cadenas alimentarias. Hasta ahora no se les había tomado en cuenta como agente capaz de influir de manera notable sobre la estructura de las redes alimentarias. Ingeniería. Botellas de refresco que se autoimprimen. Todos los días el sol baña al planeta en energía gratuita y todavía muy pocos sistemas pueden aprovecharse de esa fuente para calentar. Ahora unos investigadores están haciendo progresos con una tecnología basada en una película muy delgada gracias a la cual es viable adherir tanto células solares como bombas de calor a la superficie, convirtiendo finalmente a las paredes, las ventanas y quita incluso las botellas de refrescos en sistemas de control de climatización. Neurología. Un estudio constata que dormir es vital para la memoria. Un grupo de investigadores ha comprobado que el sueño beneficia las habilidades de un individuo para recordar información recién aprendida, incluso cuando dichos recuerdos se enfrentan horas después a la competencia que se establece con otras informaciones. Meteorología. Explicada la causa de la neblina en las cataratas del Niágara. Según una sorprendente investigación, son las condiciones atmosféricas y no los hoteles de gran altura, como se creía hasta ahora, la causa más probable de la espesa columna de neblina que se viene registrando últimamente en las famosas cercas. Entomología. Gen vital compartido entre la mariposa y el saltamontes. Es una maravilla de la naturaleza el que una criatura como una oruga se transforme en algo tan diferente como una mariposa. Muy distinto es el caso del saltamontes, cuya forma se muestra prácticamente igual desde que nace hasta su vida adulta. Sin embargo, una nueva investigación muestra que un gen regulador conocido por permitir la metamorfosis completa también es crucial para la maduración de insectos que tienen metamorfosis incompleta. Biotecnología. Los puntos cuánticos tienen escaso impacto en las células. Sondas fluorescentes de dimensiones nanométricas pueden ser introducidas dentro de las células vivas para investigar los procesos más fundamentales de la vida, o para comprobar la efectividad de los fármacos en la lucha contra el cáncer. La acción de tales ondas apenas es notada por las células en las que se introducen, según afirma un equipo de investigadores. Ingeniería. Radar indetectable capaz de observar a través de obstáculos. Un equipo de ingenieros ha inventado un sistema de radar que es prácticamente indetectable, debido a que su señal se asemeja al ruido aleatorio.
El radar es capaz de rastrear un blanco a través de paredes, árboles y otros obstáculos. Zoología. Las hienas hembras transmiten hormonas a sus crías. Unos científicos han descubierto que una hiena dominante pone a sus cachorros en el camino al éxito antes incluso de nacer, al darles unos altos niveles de ciertas hormonas que les convierten en líderes, ostentando una agresividad mayor y ventajas para el apareamiento. Bioquímica. La alquimia bacteriana del oro. Las bacterias desempeñan un papel importante en la formación de pepitas de oro en Australia, según una nueva investigación. Ecología. Una pequeña avispa salva una isla paradisíaca en el Pacífico. Fue como una pesadilla. Un insecto invasor, asesino de plantas, llegó a una paradisíaca isla del Pacífico y se difundió rápidamente, poniendo en aprietos a todos sus habitantes. Geología. Nuevas evidencias de vida en la Tierra hace más de 3.800 millones de años. Hace 10 años, un equipo internacional de científicos mostró evidencias en un polémico artículo de portada publicado en la revista Nature, de la que la vida de la Tierra empezó hace más de 3.800 millones de años, 400 millones de años antes de lo que se suponía. 3 investigadores, 2 del equipo original y uno nuevo, presentan nuevas evidencias al respecto, las más sólidas hasta el momento. Simple melodies and thoughts. It's like life here. A rainstorm, the frogs at night, the monks singing unison at dawn. Juan Acosta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué noticias nos vas a contar? Bueno, vamos a empezar con la continuación de una noticia que dábamos la semana pasada en nuestro previo programa, en la cual hablábamos de que se unía la Unión Astronómica Internacional para recatalogar la definición de planeta. Bueno, pues ya tenemos los resultados de dicha investigación, de dicha votación, y parece que la tercera vía de la que hablábamos Sí. ha surtido efecto, pero no de la forma que pensábamos. Pensábamos que se iba a mantener todo igual hasta cierto punto, pero que otros se iban a cambiar. Bueno, pues han alterado la definición de planeta de tal forma que ahora Plutón no sería un asteroide, ni sería un troyano, ni sería nada por el estilo, sino que entraría dentro de una nueva clasificación de planeta que es conocido como planeta raro. Vamos a empezar comentando la nueva definición que debería tener un planeta. Bueno, pues un planeta tiene que tener 3 características. Primero, debe girar alrededor de una estrella, en el caso de nuestro sistema solar, del Sol. Luego, tiene que tener suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que asuma una forma de equilibrio hidrostático, es decir, que sea esférica. Que haya despejado la zona local de su órbita, es decir, que alrededor suyo no haya restos de otros asteroides ni nada por el estilo, sino que sea una zona limpia. Eso es lo que pasaba con Plutón, ¿no? Efectivamente, Plutón no cumple esta característica. Tampoco es completamente esférico, así que no cumpliría 2 de 3. Sin embargo, como muy bien dices, la definición para planetas enanos sería la siguiente. Están en órbita alrededor del Sol, tienen suficiente masa para que su propia gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que adquiera un equilibrio hidrostático, forma casi redonda, pero no han limpiado la vecindad de su órbita y no son satélites de otro cuerpo. Pero eso también parece como un poco lo de vamos a inventarnos esto para quitarnos lo de en medio, ¿no? Exacto. De, bueno, De hecho, como Plutón no tiene la órbita libre, de hecho, pues es exactamente lo que decíamos en nuestro propio programa, que, bueno, como es muy difícil cambiar todos los libros de texto y decir que Plutón ya no es un planeta, es mejor decir que sigue siendo un planeta enano y continuar más o menos igual. Iván Blanquer, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú qué opinas de Yo quiero hacer Plutón, una planeta confirmación, que cuando la segunda norma para ser un planeta habla de ser completamente esférico. Bueno, en realidad no dice que sea completamente esférico. Dice que debe tener forma de equilibrio hidrostático. Eso ahora. El equilibrio hidrostático se produce en un fluido en el que las fuerzas del gradiente vertical de presión y la gravedad están en equilibrio. Esto es que primero la aceleración vertical es cero. No hay aceleración vertical neta. Eso lo que hace es
que igual que nuestra atmósfera no se colapsa en un punto rígido y plano alrededor del exterior, sino que forma una capa ancha, no hay aceleración neta, por eso, porque si no estaría en una única capa exterior muy fina. Bueno, pues es lo mismo, o sea, además es esférico. Bueno, pues esa es la capacidad que genera que un cuerpo sea esférico. Pero no puedes hablar de esfericidad total porque ni siquiera la Tierra es esférica. Efectivamente, es lo que yo quería llegar, porque podemos llevarnos a equívocos diciendo que es esférico, porque en realidad ni siquiera la Tierra lo es. No, por supuesto, queríamos decir de forma cuasi esférica. Tiene que ver más bien con la atmósfera, con las acumulaciones de masivas dentro del planeta, que con la propia esferidad del planeta. Por supuesto. Sí, pero vamos, yo creo que al final como que se lo ha sacado un poco de la manga, ¿no? Eso de, bueno, como Plutón no tiene órbita libre, es que lo metemos a la definición y nos lo quitamos de en medio. Es que todo esto viene a que durante los últimos años se han descubierto 12 cuerpos que podrían clasificarse como planetas según la antigua definición. Sin embargo, son asteroides y objetos más allá de Neptuno, pero relativamente grandes. ¿Y creéis que sería mejor tener solo 8 planetas o tener 25? Es que hasta cierto punto, cuando tú hablas de planetas, estamos hablando de cuerpos mayores. No son tanto una definición estática cuando es una definición dinámica, porque encontramos tipos de cuerpos todos los días. Por ejemplo, Ceres, que lo comentábamos en el pasado programa, tiene un tercio de la masa del cinturón de asteroides. ¿Es un planeta? No, es un trozo de un planeta, es un asteroide, es un cuerpo. No es esférico, tiene forma de uso. No es ni será nunca redondo, pero ni siquiera tiene limpio su vecindad, está completamente llena de restos, llena de basura estelar. ¿Pero por qué esa obsesión de que haya menos planetas? O sea, que no aumente el número de planetas. Sí, no, la idea es que solo aquellos objetos que se lo merezcan entren en la categoría de planeta. Por ejemplo, Caronte, que hasta ahora era considerado una luna de Plutón, sería ahora un sistema doble donde hay 2 planetas orbitándose uno a otro. Claro, además es que Caronte es casi igual, casi del mismo tamaño, ¿no? Que Plutón. Es que es quizás un ejemplo un poco extraño lo de... Sí, sería un planeta doble de 2 planetas. Sí. Un sistema doble de 2 planetas. Una prueba de la controversia que ha generado esta noticia es que ya se han reunido 300.000 firmas de astrónomos, que no astrólogos, para reivindicar que esa diferenciación que se ha hecho ahora de los planetas no es buena y que consideran a Plutón como un planeta más, como se ha hecho ahora. ¿Y por qué piensan que no es buena? Pues exactamente no lo sé. Supongo que cada uno tendrá su opinión. Es que yo creo que es mucho tiempo ya lo de viendo Plutón como un planeta. Bueno, también hay que decir que cuando se descubrió Ceres en 1801 se consideró un planeta. Y no fue hasta 100 años después. Claro, pero también era otra cosa. También es verdad que cuando lo descubrieron las medidas no se tomaban igual que ahora. Entonces, no es cuestión de medidas, es cuestión de origen del cuerpo. Y Plutón cuando se descubrió se pensaba que era mucho más grande de lo que es. Entonces, ya, pero por principio podrían haber pensado, pues bueno, pues como es grande, pues podemos considerar un planeta. Claro, pero más tarde cuando descubres que no tiene origen en el interior del sistema solar como el resto de los planetas, o sea, no se formó durante la formación del sistema solar y condensó en un cuerpo con capacidad hidrostática, ni siquiera redondo, ni alteró las posiciones de los restos en su órbita, pues tienes que considerar que has estado equivocado y si las cosas cambian. Claro. Es lo que es una ley científica básica. Cuando te equivocas, tienes que rectificar. No puedes seguir manteniéndote en tus 13 porque digas que la mayoría dice A cuando es B. Si claro. No es un planeta, no es un planeta. A mí es que me da la impresión de que es eso, que hemos estado viviendo con una definición de planeta como un poco cogida con alfileres. Se ha ido avanzando hasta que ha llegado un momento que esa definición ya no se ha visto. Nadie ha dicho nada por no echar marcha atrás, porque era a lo mejor un tema un tanto incómodo, y ahora claro, hasta que ha llegado este momento que ya no se ha podido hacer ya nada más. Hombre, evidentemente los argumentos que se toman para definir un planeta son completamente subjetivos, por lo cual siempre puede haber gente que no esté de acuerdo con eso. Si te recuerden, solo es una palabra, estás catalogando un tipo de objeto. Que no es nada planeta que llamarlo cuerpo estelar. Tiene influencia, por ejemplo, en la educación de la juventud, ¿no? No es lo mismo que haya 9 planetas que 8. Bueno, yo creo que más que la educación de la juventud, en las editoriales que editan
Desde luego, al final todo se resume lo mismo. Bueno, ahora es la pregunta de examen. ¿Cuántos planetas hay en el universo? 8 y un planeta enano, ¿no? Bueno, el universo... O sea, en nuestro sistema solar. Esa será una pregunta que seguramente mucha gente suspenderá. Pregunta con truco. La pregunta truco va a ser, defíneme el planeta enano. Ostras. Sí, o ¿cuál es el planeta enano de nuestro sistema solar? Tal como se hacen las leyes de educación ahora, probablemente eso no entre el tema. Ya, ni siquiera lo preguntarán, ¿no? No, preguntarán, discute con tu compañero lo que es un planeta enano y un planeta grande, y ya está. Iván, tenías también una noticia que podemos llamar una avispa salva una isla del Pacífico, que te hemos comentado por encima en las noticias breves del principio del programa. Pues sí, la verdad es que es un extraño suceso. Nos hemos quedado todos con curiosidad. Ha sido, sí, la verdad es que yo cuando lo leí me quedé bastante impactado por la curioso que es la noticia, ¿no? Pues en realidad lo que ocurrió es que en una isla paradisíaca del Pacífico, ¿no? En Tahití, pues las plantas empezaron a morir. Claro, no se sabía la causa aparente de la muerte de las plantas, entonces empezaron a buscar causas y tal, y bueno, llegó un científico, un entomólogo, ¿no? Llamado Mark Hodley, que descubrió que había unas arañas que cuando devoraban o intentaban devorar un tipo de insecto, o morían o inmediatamente las escupían, y entonces, claro, no era muy agradable, ¿no? Comerse. Claro, entonces, allí el ecosistema dentro de una isla es bastante delicado, ¿no? Si alteras un factor de la cadena alimenticia, se va todo al traste, claro. Y del momento en que las arañas, que son fundamentales dentro del ecosistema, dejaron de alimentarse de un insecto, se empezó a crecer de manera desproporcionada, y encima lo que se dio junto con la muerte extraña de las plantas, de todo, de vid y plantas de cultivo, pues evidentemente eso es una catástrofe ecológica. Y bueno, este entomólogo lo que descubrió fue que había una especie de insecto que lo que hacía expulsaba unas toxinas, con lo cual ni siquiera las arañas eran capaces de comérselo. Las arañas, pues eso, o intentaban comérselo y lo escupían, y luego consiguen, con el consiguiente efecto de que se acercaban a un insecto de estos, lo rehuían, o sea, alimentándose de todos los demás, pero lo rehuían, o directamente morían al cabo de poco tiempo de ingerirlos, con lo cual, evidentemente, lo que se buscó es la solución. Buscaron un insecto depredador de estas... ¿Buscaron o fue accidental o...? No, lo buscaron a posta. Entonces lo que trajeron importaron una pequeña avispa sin aguijón, que lo que hace es poner sus huevos dentro de los huevos de este insecto que suelta venenos, ¿no? Digamos, y toxinas, y entonces lo que hace es, al insertar sus huevos, crecen, se devoran los otros, con lo cual detiene el crecimiento de esta, prácticamente han acabado con la plaga que tenían en la isla. ¿Y luego qué van a hacer con las avispas? Pues imagínate que ahora con estas avispas que han traído, Hombre, empiezan a cambiar el ecosistema. Yo imagino que las avispas se adaptarán dentro del ecosistema. Lo tendrán controlado. Yo creo que, si no recuerdo mal, la noticia, el método típico de reproducción de estas avispas era endémico a la especie de insecto. Entonces deben ser algún tipo de depredador natural. Entonces si tú les quitas a uno, el otro desaparece. Porque recuerda que Iván ha dicho que ponen los huevos dentro de los huevos de este insecto volador. Eso significa que no está diezmando el resto de las especies de insectos de la isla poniendo sus huevos dentro de otro insecto, los huevos de otro insecto, sino que parece ser que es único de esta especie de insecto extraño. Pero yo creo que, hombre, no veo muchas posibilidades, pero es cierto que sí he habido casos en los que el insecto se ha adaptado a la vida de la isla y ha empezado a atacar a otras especies. Sin embargo, parece que no está sucediendo, parece que está todo yendo muy bien. Yo creo que esto nos lleva a discutir un poco la idea de cómo podemos influir sobre los ecosistemas naturales, ¿no? De forma de que el ser humano, al viajar, transportar, las comunicaciones y transportes que hay hoy día, cómo podemos alterar los ecosistemas cerrados, por ejemplo, lo que ocurrió en Australia con los conejos, con los gatos también ocurrió lo mismo, o Madagascar también hubo problemas con insectos y determinadas plantas que acabaron con determinadas... Aquí pasó con los cangrejos americanos. Con los cangrejos americanos. De río. Y no solo con los cangrejos americanos de río, sino con los eucaliptos. Los eucaliptos, una planta olorosa, muy típica del norte de Estados Unidos, se introdujo en España pues en la década de los 40, si no recuerdo mal.
pues porque la madera es muy valiosa. Pero como es una especie de árbol que absorbe cantidades ingentes de agua, ha llegado a secar ríos. Claro. Y ahí en la actualidad, cuando alguien ve un eucalipto, lo reporta a Icona. A Icona. Y se entiende. No, está claro que la naturaleza es muy inteligente y si no hay un tipo de planta en un sitio, por algo será. ¿No creéis? No, está claro En este que caso, si no hay eucaliptos, los equilibrios biológicos se alcanzan durante años y años, bueno, milenios, hasta que llegan a un equilibrio y pues se mantienen. Evidentemente el hombre los rompe con una facilidad tremenda. Lo que a mí me gusta de esta noticia, ¿no?, que es la moraleja que podemos sacar, es que se pueden tomar acciones para corregirlo, incluso para evitar que se deterioren para siempre y perder especies. Sí, una vez Como ocurre con las tortugas, ¿no?, que ponen sus huevos en las playas y nosotros, a través de la ocupación en las playas o de la basura que generamos, hacemos gaviotas que se comen los huevos, con lo cual estamos acabando con poblaciones de tortugas enteras en algunas islas, o bueno, y cantidad de especies que han desaparecido por nuestra culpa. sí, lo que pasa es que parece que no pensamos demasiado en eso. Lo que Porque pasa, puede influir. yo creo que el problema viene, como siempre todo, tiene que ver con el dinero. Es decir, si es una especie no es productiva para nosotros y no la tenemos controlada o no tenemos un espacio protegido para ella, al final acaba desapareciendo en cuanto se necesite esa tierra o su hábitat para otros recursos más productivos. Si no lo hacemos con nosotros mismos, fíjate los indios americanos, pues no vamos a tener los animales. Efectivamente. Los indios americanos y muchas más etnias. Por supuesto. Pero bueno, de hecho, no hay que ir tan lejos, sigue ocurriendo en África. Por ejemplo. Juan, ¿tienes otra noticia de Casiopea? Sí, bueno, hemos descubierto que Casiopea, una estrella que se encuentra a 14.000 años luz de la Tierra, Se ha convertido en supernova. se ha convertido en supernova. Bueno, ¿esto qué es? Primero decir qué es una supernova. Una supernova es un estado en el que entra una estrella que al final de su ciclo vital, cuando deja de consumir una serie de elementos que tiene propios, de gases propios, no puede quemarlos, entonces aumenta de volumen, produciendo mucha más temperatura, y entonces es capaz de quemar otros elementos más pesados y por lo tanto se hace más grande, aumenta de volumen y al final explota. Y eso dices que es el final de... Ese es el final de la vida de una estrella. De una estrella. Efectivamente. Después de este paso viene o se convierten en un enano marrón o explotan desapareciendo y convirtiéndose en polvo cósmico, que es lo que le ha sucedido a esta estrella. Esta estrella ha explotado y ha dejado alrededor suyo un anillo formado por filamentos de partículas incandescentes que arden por la onda de choque que ha provocado la explosión de la estrella. Vistos por el telescopio espacial Hubble, que sí que ha detectado esta explosión de supernova, Estas explosiones pueden durar muchos... de hecho, digamos, la muerte de una de hecho, estrella dura bastante tiempo, ¿no? De hecho, esta ha estado siendo observada desde hace 3 años. Sí, que es claro que a lo mejor la gente puede pensar que llega la muerte de la estrella, explota y en un momento se acaba, pero no es así. No, lo que sucede es que empezaron a detectar emisiones muy extrañas procedentes de CASA, como se denomina Casiopea. Sí. Empezaron a detectar, ya te digo, una serie de emisiones extrañas de partículas y de rayos gamma. Se empezó a observar y se vio que estaba en el ciclo final de su periodo vital. Desde el momento en que ha empezado a observarse, hemos visto cómo poco a poco moría, y hemos visto los últimos días de la muerte de una estrella, los últimos años en este caso. Ha sido muy espectacular porque debemos tener en cuenta que una explosión de una supernova es un fenómeno estelar muy, muy, muy grande. Cuando digo muy grande es que las supernovas, por ejemplo, tenemos el caso de una supernova durante la Edad Media que iluminó el cielo de la Tierra por la noche de tal forma que se podía leer como si estuviera iluminándote la luna llena. Bueno, uno aprovecharía de decir que era cosa de brujas. Por supuesto, aprovechaba y quemarían a 5 o 6 brujas. Pero la realidad es que cuando fue detectado por chinos, por europeos y por norteamericanos, indios nativos norteamericanos que consignaron en sus crónicas tal evento.
Bueno, pues en este caso no lo hemos visto tanto desde la Tierra porque está realmente lejos. No se ha visto entonces, ¿no? No, o sea, se ha visto a través del telescopio espacial Hubble, pero o sea, a través de un telescopio normal no... Sí, es que está a 14.000 millones de años luz. Vamos, que el telescopio normal que tienes en casa no... No. Pues podemos ver desde el telescopio casero, podemos ver la estrella. Pero podemos ver, podemos ver la constelación de Cassiopeia, pero no el fenómeno. Pero no el fenómeno, ten en cuenta que está en otra galaxia. De todas formas, este fenómeno es uno de los fenómenos que se consideran destructores. La explosión de supernova emite una gran cantidad de rayos gamma. En las explosiones de supernova son los que detectan, cuando en el espacio profundo se generan emisiones de rayos gamma, los que provocan las emisiones de rayos gamma son supernovas lejanas. Sí, además son perjudiciales para... Sí, bueno, es letal. Una emisión de rayos gamma es letal. De hecho, una explosión de una supernova a menos de 200 años luz de la Tierra sería letal, arrasaría la vida en la Tierra. Desintegraría la atmósfera y nos cocería vivos. Sería una catástrofe total. Bueno, eso nos hace pensar que nuestro Sol algún día llegará a supernova. Bueno, faltan 6.000 millones de años, pero sí. A saber dónde estaremos ya. Probablemente. En 100 años todos calvos, como dice el dicho. Pues no veas el 6.000 millones. En 6.000 millones ya ni te cuento lo calvos que vamos a Al estar. ritmo que vamos no me di un año. Bueno, sí, la verdad es que no sé. Cuando no nos pongamos las pilas, ¿no? Un poco y pensemos en el medio ambiente y en esas cosas. Bueno, pues decir también que esta observación ha sido muy útil porque nos ayuda a comprender cómo se formó el universo. Hay que recordar que que las partículas elementales se forman por concentración de partículas, las estructuras de las partículas complejas se forman por condensación de partículas elementales. Bueno, pues en principio solo hay hidrógeno y oxígeno. Bueno, pues los elementos más pesados que el oxígeno se forman en las supernovas, que crean elementos pesados. Y al final hay que recordar lo que decía Carl Sagan, que todos somos polvo de estrellas. ¿Y qué pensáis vosotros del origen del universo? Que fue hace mucho. Que fue hace mucho. Yo realmente no tengo ninguna Que razón para que fue de la nada, que no fue de la nada. Simplemente no tengo datos. Es que el otro día, yo hace un mes o por ahí, o 2 meses, leí un artículo de eso, ¿no? Que hablaban de lo del Big Bang. Y claro, los científicos explicaban que, bueno, pues como todos sabemos, pues había partículas, se condensaron, explotó y tal, claro. Y estaban diciendo los partidarios, bueno, los no partidarios de esta teoría están diciendo que dónde habían sido esas partículas. Porque para que... Es que hay que tener en cuenta que la teoría actual no dice que el espacio es lineal, o sea, empezó todo en un Big Bang y a partir de ahí salió todo. No, dice que el universo es cíclico, que primero empezó todo, de algún momento en el tiempo, que nunca ha habido principio, que no tiene principio ni fin, y que toda la materia del universo está conectada en un punto y ha habido varios Big Bang a lo largo de la historia del universo. Ten en cuenta que es complicado de pensar que no hay ni origen ni final, pero es que se dice pronto. Es complicado pensarlo, pero hay que recordar que la energía y la materia son lo mismo. Ni se crea ni se destruye, eso se transforma. Efectivamente, la energía se transforma en materia y la materia en energía. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad. Pero también hay otras teorías, como por ejemplo la de las cuerdas, que la teoría de cuerdas, ¿no? Que vendría a decir también hablar de dimensiones, con lo cual, por supuesto, podríamos también describir un poco lo del universo circular, ¿no? Que se curva a través del tiempo, luego se enlaza en sí mismo, con lo cual realmente ha existido siempre. O sea que estaríamos hablando de algo que no tiene ni principio ni final. Es que pensarlo, es que pero, se dice pronto. Yo creo que no estamos muy lejos de descubrir la verdad o si tiene una pista cercana. Pues yo creo que, bueno, por el momento la teoría de cuerdas es solamente una teoría. Recordemos a nuestros oyentes que la teoría de cuerdas viene de la teoría de la unificación. En la actualidad hay una serie de fuerzas y hay una teoría que intenta unificarlas todas. Que la única teoría que por el momento ha logrado esto es la teoría la teoría general, que es la teoría de cuerdas. Recordemos también lo que son un poco las cuerdas al fin y al cabo. La teoría dice que si bajamos a niveles mayores de los quarks, todo, al fin y al cabo abajo todo son pequeñas
En todo lo forman unos pequeños filamentos que Son vibran. los elementos... El elemento básico, El básico. básico al final es una cuerda. Claro, ¿y de dónde han salido esas cuerdas? Bueno, esta cuerda en realidad no es una materia, sino que no es una partícula. Como una Es una frecuencia que vibra. Mm. Exacto, no es materia, es una frecuencia que vibra. Y dependiendo de la vibración y del posicionamiento de esas vibraciones, da lugar a un tipo de materia u otra. Pues yo en este artículo leía que, claro, que decían, ¿y esas vibraciones de dónde salen? Claro. Que sería... Bueno, pues según la teoría de cuerdas, esas vibraciones han existido siempre. Pero es peliagudo el tema. Estamos en las teorías de toda la vida. Toda la vida en la filosofía se ha discutido la relación efecto-causa y tiene que ser posible, es ¿no? Algunos, complejo. como Tomás de Aquino, justificaban. Efectivamente. Es que es justificaban como... diciendo que era Dios, otros diciendo que, bueno, El motor principal del Claro, es que fíjate, en te fin, dicen... no hay. Te preguntan, ¿cuál es el principio del universo? Si no sabes exactamente cuál es, pues decir, siempre ha existido. Es como quizá una respuesta también... No, es que... Yo creo que nos faltan muchos datos todavía por... En fin, yo eso es lo que yo creo. Yo creo que no tenemos datos suficientes como para... Podemos hacer teorías, evidentemente, como Claro, Big Bang, claro, la teoría de claro. cuerdas, pero que ninguna en realidad llegamos a tener ni siquiera un asomo de certeza sobre ellas. Simplemente son teorías. Bueno, luego también esta mañana hemos visto las Mar 1 estrellándose contra... Cierto. Contra Esta la Luna. mañana a las 7 y un poquito, A las 5:42 GMT, exactamente. Sí, ¿no? GMT más 1, o sea, a las 6:42 en España. Ujú. La sonda espacial Smart 1 de la Agencia Espacial Europea ha impactado contra la Luna. Ha impactado porque era parte de su misión impactar contra la Luna. Impactado en el lago de la Excelencia. Efectivamente. Es una zona que es una parte muy curiosa, según nos ha explicado uno de los miembros del control de vuelo de la misión. Sí, que luego los siguientes podrán oír la entrevista. Efectivamente, nos ha explicado que esta parte de la Luna está próxima a la zona en la cual el día se convierte en la noche. O sea, todos sabemos que la Luna ofrece siempre su cara luminosa hacia la Tierra y la oculta al lado contrario. Bueno, pues el lago de la Excelencia está justo en el medio, está justo en la parte luminosa, pero la idea es que la sonda se estrellara contra el lateral de la Luna justo en el momento para poder ver su brillo con mayor... Esto está más o menos en el sur de la Luna, ¿no? Es una planicie que está aproximadamente en el sur. Efectivamente, hay que tener en cuenta que la idea era poder ver la explosión con mayor detalle. Entonces, para poder ver la explosión con más detalle y con mayor contraste, se ha elegido un fondo oscuro y un impacto en la parte lateral luminoso para poder ver los restos, sin embargo, con un fondo oscuro, y por eso se ha visto en un lateral de la Luna. En un lateral prefiero en un borde en el anillo exterior. Bueno, esta misión ya llevaba desde el 2003. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de ser invitados a la estación de seguimiento de satélites, en donde nos invitaron a ver el lanzamiento, por supuesto, en remoto. Sí, que parece que fue ayer también. Parece que fue ayer, fue en el 2003. Ya lleva más de 2 años de misión, más de 3 años de misión, 2 de ellos viajando por el espacio hasta la Tierra, hasta la Luna. Algunos podemos pensar 2 años, 3 años para viajar de la Tierra a la Luna, cuando se tardó 2 semanas. El vuelo fue de Apolo tardaron 2 semanas. Las teorías conspiranoicas. Exacto. Nos acechan. Otra vez no. Recordemos que, bueno, ¿por qué han tardado tanto? Han tardado tanto porque el motor que han estado probando en esta sonda es un motor tipo eléctrico solar. ¿Cómo es este motor? Bueno, pues con un combustible que es un gas inerte, que es un gas noble, que es el xenón. Lo que hacen es capturar la electricidad gracias a los paneles solares de la sonda, cargar eléctricamente con esa electricidad el xenón, y de esta forma se obtiene una propulsión que ha resultado ser mucho más eficiente de lo que se pensaba. La misión estaba programada para llegar a la Luna en 6 meses y luego estrellarse contra la Luna para obtener datos de su composición y de... Pero esta sonda ha estado orbitando. Ha estado orbitando durante 3 años en la Luna y ha estado haciendo fotografías. Efectivamente. Nos contaba esta persona, Sí, Daniel Daniel Gestal. Efectivamente, Es miembro del equipo de control de la misión Exacto. Smart 1. Él nos contaba
que la misión estaba programada para 6 meses, pero que debido a que el motor resultó ser muchísimo más eficiente de lo que en principio pensaban que iba a durar 6 meses y ha durado 3 años, pues decidieron alargar la misión, y esto les ha permitido, entre otras cosas, pues en vez de recibir 5 fotos por órbita, han recibido más de 200 fotos por órbita. Han podido analizar la superficie de la Luna, mapearla completamente, más allá de las capacidades que estaba utilizándose ahora. Entonces ya sabemos también lo que hay en el lado oculto de... Por supuesto, ya lo sabíamos, pero ahora tenemos al detalle. Pero bueno, ¿cuántos litros de combustible sabes? ¿Cuántos litros? Sí, bueno, dos cosas. Primero, hay que recordar que la misión SMART es una misión, la sonda SMART es una sonda que mide 1 metro cúbico. Como una lavadora. Como una lavadora. Y de ese metro cúbico tenía 60 litros de combustible para este viaje. Para un viaje de 3 años con el motor iónico. Es totalmente eficiente. Es una eficiencia que pensaban que era ya de un nivel de eficiencia increíble, pero se ha demostrado que es aún más eficiente. Esto gracias al motor iónico que comentábamos antes. Efectivamente. Y la Agencia Espacial Europea, he oído que va a vender ese motor a otras potencias, ¿no? Para sus lanzamientos. No sabemos si es venta, una cesión o qué es. Una venta obligada. Exacto. Pero dentro de 2 años una misión india partirá hacia la Luna también. Hindú, pues India es de la India. Sí, hindú. Va a llevar tanto la cámara de alta resolución igual que la de la SMART, y también va a llevar el motor iónico. Es una cesión, no que es, bueno, es una colaboración. ¿Cuánto dinero les ha costado? No lo sabemos. Bueno, mejor no tiene por qué ser dinero. Efectivamente. Bueno, también me gustaría comentar que gracias a la extensión de la misión, lo que se ha hecho es llegar a la Luna en 6 meses y luego estar 2 años orbitando en órbita descendente a la Luna. Eso debido al combustible que se iba... Efectivamente. Se iba gastando el combustible, han decidido orbitar en órbitas concéntricas más pequeñas. Le comentábamos, una de las preguntas que le hacíamos a Daniel Gestalt era que ¿por qué el día 3? ¿Por qué hoy? Él nos comentaba que no ha sido por nada, es que es porque es el límite máximo de operatividad de la sonda. Es lo máximo que han podido alargar el funcionamiento de la sonda. Y después de dar vueltas, han considerado que el punto óptimo con el que restaba el combustible era este punto, y han decidido que se... ¿Y qué iban a conseguir con estrellarla? Es que no había más tía. Al final la sonda no se puede recuperar. No se puede recuperar con ningún transbordador ni nada. Bueno, la sonda era lo bastante pequeña como para que un impacto suave fuera destructiva para la sonda. Sí. Entonces no quedaba más remedio que estrellarla, pues ya que la estrellamos, pues vamos a obtener todos los datos posibles de composición del suelo lunar. Sí, yo es que había leído también en un artículo hace unos días que también una de las razones de estrellarlo era para estudiar un posible terremoto en la Tierra. O sea, el impacto que provocaría la sonda en la Luna se podría estudiar para de alguna manera entender un poco mejor los fenómenos de los terremotos. Supongo que es una posibilidad. Hay que tener en cuenta otra cosa, que es la imposibilidad de secar la sonda. Quiero decir, también planteábamos la posibilidad de que por qué no se lanzó hacia el vacío como las otras Voyager. Sí, exactamente. Además, el sistema de navegación de la sonda también es una novedad muy importante. ¿Por qué no se utilizó para lanzarlo hacia el cosmos? Bueno, pues es que una vez que entra en la órbita de la Luna, el combustible se iba agotando rápidamente. Sí, es imposible que abandone la órbita. Efectivamente, con el combustible que sobraba era imposible que abandonar la órbita lunar y entrar en una órbita externa, y ya por supuesto nada de maniobrar. Entonces, pues, y que seguramente es más útil a lo mejor estrellarla que lanzarla al espacio. Efectivamente. Recordemos el cometa que cuando estrellamos la NASA estrelló la sonda contra el cometa Tempel 1. Sí. Los datos que obtuvieron fueron fantásticos acerca de la composición del cometa. Pues lo mismo suele. Es que muchas veces a lo mejor tendemos a pensar que se toman decisiones quizá un tanto arbitrarias, pero que hay muchísima gente muy preparada detrás de todo esto que medita todas las opciones y lógicamente elige la más adecuada. Si en este momento lo han estrellado es porque es más rentable que lanzarlo al cosmos. Son gente que maneja mucho dinero, que sabemos que no son incapaces,
y que han demostrado excelencia múltiples veces. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la entrevista y unos cuantos comentarios previos que espero que os hagan disfrutar tanto como hemos disfrutado nosotros. La sonda espacial Smart One de la Agencia Europea del Espacio, ESOC, ha llegado a la Luna después de un viaje repleto de peligros tales como una trayectoria de 3 meses a través de los anillos de radiación de la Tierra, un viaje de 2 años a través del espacio a merced de los vientos solares y la radiación del astro rey, misión que ha terminado espectacularmente hoy, día 3 de septiembre de 2006, cuando la sonda espacial ha impactado contra la Luna, evento que ha podido ser seguido en directo por astrónomos, profesionales y aficionados de todo el mundo, desde Estados Unidos a las Islas Canarias. Para hablarnos de la misión tenemos con nosotros a Daniel Gestal. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel, miembro del equipo de control de vuelo de la misión Smart One, que ha estado monitorizando sus progresos desde que fue lanzada desde la base de la Agencia Espacial en la Guayana Francesa. Daniel, muchas gracias. ¿Cuál es el estado actual de la misión? Bueno, el estado actual de la misión es que en el día de hoy, a las 7 de la mañana, 42 minutos 15 segundos, hora europea, la sonda Smart One impactó contra la Luna. Esto es básicamente, estaba planeado exactamente a esa misma hora, y esto es la conclusión de una misión de más de 3 años en vuelo, de los cuales 1 año y medio estuvo alrededor de la Luna. Durante estos años, ¿cuáles son los principales objetivos que presentaba la misión Smart One? Bueno, la misión Smart One tenía 2 objetivos, un objetivo tecnológico y un objetivo científico. El objetivo tecnológico era probar un sistema de propulsión nuevo, propulsión eléctrica, para viajar desde la Tierra a la Luna, y el objetivo científico estaba relacionado con realizar un mapping de la Luna, tomar fotografías de la Luna para ser analizadas desde el punto de vista geológico y armar una pequeña cartografía de la Luna. ¿Esto es un inicio de algún tipo de misiones europeas hacia la Luna, o ha sido una misión puntual con determinados intereses puntuales? No, es una misión puntual. SMART es una misión tecnológica. La Agencia Espacial Europea posee un programa de misiones tecnológicas en las cuales tanto industria como los investigadores desarrollan nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, y estas misiones tienen el objetivo de validarlos, de entender cómo funcionan, de encontrarle todos los problemas si es que tienen problemas, y luego, una vez que la tecnología está validada, está calibrada y testeada, eso se aplica en misiones de mucha mayor envergadura. Ya veo. ¿Cuánto tiempo? Me has dicho que la misión, que la sonda Smart One lleva 16 meses tomando datos de la Luna. La sonda Smart One se lanzó en septiembre del 2003. Los primeros 3 meses la sonda se los tomó para salir de lo que se llaman radiation belt, o los anillos de radiación alrededor de la Tierra. Durante ese periodo no hubo ninguna actividad de ciencia realizada, simplemente nuestro objetivo era el tecnológico, que era el de utilizar el motor de propulsión eléctrica lo más eficientemente posible, como para salir lo más rápido de estos anillos de radiación. Es un ambiente que no es el más propicio para cualquier equipo electrónico, como si fuese un satélite. Claro. Como muy bien nos dices, la misión ha tenido algún tipo de alteración durante su vida, ¿no? Según parece, estaba previsto que la sonda llegara en una época, sin embargo, se ha alargado el viaje. ¿Por qué ha sido? La razón de la extensión de la misión está centrada en la gran eficiencia del motor de propulsión eléctrica. Inicialmente la vida útil de la misión estaba pensada en solo 6 meses,
y cuando llegamos a la Luna, luego de esos, al principio de esos 6 meses, llegamos a la Luna, hizo una evaluación del performance durante los meses anteriores y se llegó a la conclusión de que el consumo fue demasiado, o sea, fue más bajo de lo esperado, la degradación de los paneles solares fue menos de lo esperado, entonces eso permitió elaborar un nuevo plan y extender la misión un año más. Un año más que la sonda ha sido capaz de tomar datos sobre la Luna. Me hablabas antes del motor eléctrico solar, de este motor iónico. ¿Qué tipo de ventajas ofrece este motor con respecto a los motores convencionales? Bueno, los motores convencionales son motores químicos. Este motor, como para que tengas una idea, o sea, lo que hace es toma la energía de los paneles solares y con un combustible, en este caso con el xenón, la energía de los paneles solares energizan los electrones y logran el empuje necesario que necesita el satélite para moverse. Bueno, sabíamos que la sonda ha impactado en la Luna en un punto llamado el Lago de la Excelencia, The Lake of Excellence. ¿Esto en qué parte exactamente está de la Luna? La Luna tiene una línea que se llama, que es la línea que separa la parte de sombra y la parte iluminada. La sonda cayó muy cerca de esa línea, de ese borde, del lado no iluminado. De esa manera, la explosión del impacto se pudo ver desde tierra con los telescopios desde Hawái, y se estuvo siguiendo previamente, antes del impacto, se estuvo siguiendo y monitoreando la Luna con el telescopio desde Tenerife. La Luna, bueno, pues ya sabemos que ha impactado esta mañana. Sin embargo, ¿pero por qué hoy? ¿Qué hacía tan especial el día de hoy para hacer que la sonda fuera precisamente ahora cuando impactó? Por la misma atracción de la Luna y la órbita del satélite fue decayendo al punto de que el momento de impacto originalmente, sin hacer ninguna actividad en tierra, desde tierra, hubiese sido el 17 de agosto. Lo máximo que pudimos extenderla con maniobras especiales fue hasta el día de hoy. No se ha elegido el día de hoy específicamente por alguna razón, es simplemente que es lo máximo que hemos podido extender la misión. Fantástico. ¿Ha sufrido la misión algún tipo de contratiempo en estos meses? Durante los primeros 3 meses de la misión, el objetivo principal era mantener el motor de propulsión eléctrica lo antes posible, funcionando para poder salir de estos anillos de radiación lo más rápido posible. Durante ese periodo, dado que es un ambiente donde ningún satélite quiere estar porque el satélite es puramente electrónico y cualquier perturbación puede hacer que el satélite se resetee o se apague. Bueno, hemos tenido algunos problemas pequeños, pero nada de gravedad. Hasta el último momento el satélite estuvo volando con todas sus unidades nominales. El satélite tiene unidades redundantes por si alguna de ellas falla, pero no, hemos volado con todas las nominales, no hubo ninguna falla y salió todo como se planeó hasta el último momento. Entonces deben estar ustedes muy satisfechos con el resultado de la misión. Sí, realmente sí, y originalmente el plan de Science de esta misión estaba planeado a solamente 2 órbitas por día y unas pocas imágenes por órbita, y dada la buena performance del satélite, de la propulsión eléctrica y todos los instrumentos a bordo, de 2 órbitas hemos pasado a 5 órbitas por día, y de apenas 2 fotos por día hemos pasado a más de 200. Eso, por un lado, es fantástico. Por otro lado, tiene la complejidad de que no estábamos, el equipo científico no ha podido procesar todas las imágenes. Así que durante los próximos meses tienen un gran trabajo en tratar de procesar todas las imágenes y publicarlas todas. Bueno, Daniel Gestal, en nombre del equipo de Noticias21.com, muchas gracias por habernos cedido estos preciosos minutos del tiempo.
Gracias a ustedes y gracias por haberse interesado en Smart. Pienso que esto no estamos ya en los años 60 ni en la Guerra Fría, y como carrera espacial tampoco podemos hablar de ella. Sí es cierto que hay una especie de empeño por determinados países por retomar una especie de posición líder en tecnología aeroespacial, pero debemos recordar que la diferencia tecnológica con respecto al líder de Estados Unidos es enorme. Hace poco comentábamos que, bueno, está claro que el líder es Estados Unidos. La Agencia Espacial Europea no es que vaya detrás, va detrás por supuesto, pero no es que vaya detrás porque ha tomado una dirección diferente. Los fondos son diferentes, son fondos públicos. Unos son fondos públicos y Estados Unidos son privados. Estados Unidos son fondos públicos también porque es una agencia militar. Claro, lo que sucede es que el presupuesto para la NASA viene de parte del presupuesto de las fuerzas aéreas y como tal es un presupuesto dividido y que es más bien para determinadas misiones, para determinados experimentos. Dado que la Agencia Espacial Europea tiene fondos civiles e industriales, lo que se hace es, a cambio de determinados desarrollos, luego esas tecnologías se comparten con la industria. Claro, es que la ESA está más enfocada, entre comillas, a la ciencia, y quizá Estados Unidos se enfoca más al tema militar. Bueno, no solo la ciencia, y desarrollo industrial, sí, desarrollo científico, como llamarle. Sin embargo, Estados Unidos lo orientan quizá más a, vamos a investigar, vamos a dar fondos a la NASA, que algo podremos apañar para el ejército. Exacto, de hecho, recordemos que la Agencia Espacial Europea tiene que mantenerse a sí misma con beneficios. Sí. No puede permitirse el lujo de perder cosas como la NASA. Si recordamos, hace tiempo, lo comentamos con la misión Smart 1, cuando estuvimos en el lanzamiento, cuando el día que se lanzó la misión Smart 1 en un cohete Ariane 5, no solo lanzaron la sonda Smart, sino lanzaron un satélite de comunicaciones francés y lanzaron otra misión, un satélite meteorológico canadiense. Sí, creo que sí. O sea, se les cobró a esas personas por algo, y aprovechando el lanzamiento, pues lanzamos la misión Smart 1, porque es muy caro utilizarlo. No, sí, es lógico.
tecnológico. Es lo bueno que tiene los cohetes Ariane, que te permite dejar determinados paquetes, determinadas órbitas con el mismo lanzamiento. Hay que tener en cuenta que la tecnología europea está orientada a cohetes y la tecnología americana está orientada a Space Shuttles, a lanzaderas recuperables. Mientras que la europea pero pues, estarán en cabeza y serán los primeros del mundo, pero los fracasos de la NASA son estrepitosos. Porque cuando mueren 8 personas o 10 personas que llevan preparándose durante 20 años, es una pérdida más que lamentable, no solo de material, sino de material humano. También están los retrasos continuos de los lanzamientos, los fallos tecnológicos. Claro, pero también es que es un tema muy complejo, porque es que nosotros también muchas veces, como lo vemos en la televisión, van a lanzar un transbordador y vemos que los cohetes se disparan, sale para arriba y ya está puesto en órbita. Y es que eso lleva muchísimo trabajo, muchísima planificación, miles de cosas que pueden salir mal. También recordemos que para aquellos que les interese pueden mirar en noticias21.com uno de los artículos que publicados hablamos acerca de la historia del transbordador espacial. Recordemos que el transbordador espacial es tecnología de hace 30 años. Son los mismos transbordadores una y otra vez, reparados, reconvertidos, utilizando la misma tecnología de la época. Lo único que según se van fijaos lo que ha sucedido con la cobertura técnica del Atlantis, creo que fue, del Discovery o del Columbia. Fue el Columbia, sí. Cambiaron algo en las placas térmicas y ha hecho que se suelten. Claro. ¿Cómo es posible que se suelte después de la cantidad de revisiones que ha sufrido? ¿Cómo es posible que suceda algo parecido? Pues porque es que esa nave tiene 20 años. Claro. Y sin embargo, sí, pero aún así pensemos una cosa. Si la nave tiene 20 años, se debería tener mucho más controlado todo, porque es una tecnología que llevas 20 años estudiándola. No es como algo que haces nuevo, que es lógico que pueda fallar, porque si es algo nuevo no lo conozco, pero llevan 20 años estudiando nuevas tecnologías y nuevos métodos y al final utilizan la Soyuz rusa en los lanzamientos. Claro, con lo cual, pero es que es eso. Algo está mal encaminado. Pero un momento, los cohetes Soyuz, todo eso vino por una razón, y es por la capacidad de carga. Los cohetes americanos, o sea, las lanzaderas americanas, tienen una capacidad de carga máxima de, no sé si son 8 toneladas. No sé. Las europeas de 10 o de 12, el Ariane 5 de 15 o algo así, o de 13 o de 15. Y el nuevo cohete europeo pues tendrá más capacidad de carga. Sin embargo, los cohetes rusos Proton y las lanzaderas Soyuz tienen capacidad de 28 toneladas. Son capaces de llevar más cargas mucho más grandes y más amplias. Por ejemplo, para poner en órbita algunos módulos de la Estación Espacial Internacional, no se podían cargar dentro de un transbordador europeo, ni dentro de Atlantis, ni de los transbordadores. Los únicos que tenían la capacidad para llevar eso al espacio eran los transbordadores rusos. Sí. No sé, pero yo creo que más que otra cosa estas cosas fallan por la complejidad de todo. Hombre, está claro que son profesionales de muy muy alto nivel, pero cuando dependes de un presupuesto y te tienes que ajustar un presupuesto, es que son y ahora si te dicen lánzalo, es claro, pues, sí, que no sé, son muchas variables y puede fallar muchas cosas. Pues yo creo que es eso, que tecnología que llevas utilizando hace 20 años está mucho más estudiada ahora que hace 20 años. Está más estudiada, pero hay que tener en cuenta que también, a pesar de que por supuesto las partes desgastadas se cambian, claro, pero hay cuando desarrollas componentes nuevos y desarrollas una serie de tecnologías nuevas, ese es el problema. Intentas adaptarlas a la tecnología antigua y es que no son 100% compatibles. Claro, es como si cogemos un motor de un reactor y lo metemos en un coche. Efectivamente. Pues sí. Y bueno, pues sí, efectivamente. El reactor es mucho más eficiente que el coche. Pero es que si no, el coche tiene ya 20 años y vale, queremos que vaya más deprisa, pero eso, tirar el coche y comprar uno nuevo o rehacer el coche. Sí, pero evidentemente es lo que vamos a ver. A pesar de que utilicen nuevas tecnologías y se vayan ampliando investigaciones en materiales y tal, los cohetes se reutilizan incluso 2 o 3 veces. Por supuesto. Es decir, que no son tan nuevas las tecnologías. Bueno, pero esos son los cohetes americanos. Los cohetes europeos no. Los cohetes americanos se recuperan. De hecho, tienen paracaídas para poderse recuperar. Sí. Claro.
¿Eso qué sucede? Pues que cuando reutilizas un cohete, pues sí, pues a lo mejor falla. Le analizan, por supuesto, está claro que le analizan, pero a lo mejor no es posible hacerlo con determinado dinero, a lo mejor hay limitaciones de presupuesto. Las prisas que suelen ser las principales causantes de estas cosas. Efectivamente. Hay que hacer esto ya, con este dinero, y tú dices, no, es que esto no se puede hacer en un mes, y pues hay que hacerlo, y al final se hace y pasa lo que pasa. Exacto. No, bueno, si bien los éxitos y fracasos de la Agencia Espacial Norteamericana han sido estrepitosos, recordemos que la Agencia Espacial Europea tampoco se queda atrás. También recordar el desastre del Ariane 5 en el 98, creo que fue, o en el 2002, no me acuerdo, en el que explotó un cohete Ariane 5 justo en la lanzadera, al poder ser lanzado, y que llevaba un juego de satélites solares que iban a ayudar a estudiar el Sol. Fue el prototipo del proyecto SOHO, que hoy día comparte la NASA y la Agencia Espacial Europea. Pues explotó y se perdieron miles de millones de euros en investigación. ¿Qué sucede? Que bueno, pues, la Agencia Espacial Europea pues tiene una serie de presupuestos, tiene una serie de contratas, pero también tiene un seguro. Tiene seguros, pues que la administración americana pues o bien no tiene, o bien, claro, no, por lo menos no murieron personas, era todo automático. Entonces, no es un gran fallo a nivel europeo, porque tú imagínate que llegan a morir Pedro Duque y 5 o 6 astronautas. Pues se hubiera montado una investigación tan grande que hubieran puesto la Agencia Espacial Europea partes arriba durante 3 años y no se hubiera lanzado ni una moneda al aire. Claro, y además también pensamos que la carrera espacial pues tiene 50 años, como quien dice. Entonces pues es lógico que la carrera espacial está, como quien dice, empezando. Pues que parece que siempre ha estado ahí, pero tampoco son muchos años. No son muchos años, pero yo creo que el fenómeno a constatar ahora y darle un poco de relevancia es que hay otros países que se están uniendo, además de los Estados Unidos o Europa, ¿no? También tenemos a China, Japón, a Rusia, que aunque no tenga mucho dinero, Brasil, la India. Brasil, la India, como hemos mencionado antes, Pakistán, aparte de investigaciones nucleares, pues también se dedica a la investigación. Más bien orientada a lo que todos sabemos, pero bueno. Pero recordemos que los más adelantados, después de Europa y Estados Unidos, es Rusia. Por tecnología y por volumen. Pero China está a 25 años de Estados Unidos. Japón está a 15. Pakistán a 50. Brasil a otros 50. Hay que tener en cuenta que son países que están iniciando esa tecnología. Una tecnología que es secreta, que no te van a decir los americanos nada. Recordemos que lo que hablábamos antes, que hay ciertas comparticiones y cesiones de tecnología europea a la India. El motor de iones que hablábamos antes. Efectivamente, pero no les estás asumiendo que los hindúes son capaces de poner en órbita su propio satélite. No les estás cediendo tecnología de lanzamiento. Estás dando una pieza de puzzle. Exacto. Les estás, además, probablemente se hayamos cobrado a precio de oro. Luego hay que tener en cuenta que los chinos esperan poner un taikonauta en órbita dentro de 10 años. Es la palabra china para los astronautas, igual que astronautas, cosmonautas. Se llaman ticonautas. Lo esperan poner en órbita y poder llegar a la Luna dentro de 10 años. 10 años desarrollando una tecnología y haciendo inversiones multibillonarias, cuando en Estados Unidos pues eso ya es tecnología usual. Pero es eso, comparado con el tiempo que se lleva de carrera espacial, 10 años no es nada. Bueno, a lo mejor en 50 años tenemos a las potencias compitiendo entre sí por poner un hombre dentro de Marte. Además ahora con la globalización y todo esto. Debemos tener en cuenta otra cosa. El paso principal para poner una nave en Marte es la Estación Espacial Europea. La Estación Espacial Internacional. Que bueno, es internacional, pero son países europeos. La mayoría a Estados Unidos. Internacional entre comillas. Es internacional porque teóricamente puede subir cualquier astronauta. Pero, ¿qué astronautas de dónde? Pues de japoneses. Claro, de Australia no van a subir astronautas, o de... Bueno, Australia sí, según... O de Nepal. Pero efectivamente, de Nepal, de Turquía, de Zambia y de Zambia y de China, pues no van a subir.
Pues no van a subir porque primero son industrias Porque no competidoras. están preparados. Y luego que no tienen tecnología para eso. Entonces, pues, está claro que van a tener que desarrollar su propia tecnología, que tardarán 20 años. Cuando los chinos estén dispuestos, tengan las posibilidades de poner un hombre en la luna, recordemos que para eso hace falta una tecnología muy especial, pues los americanos y europeos estaremos preparados y los rusos estaremos preparados para poner un hombre en Marte. Bueno, está claro que de aquí a 50 años vamos a ver maravillas en este tema, porque desde que el hombre voló por primera vez en un avión, o entre comillas un avión, han pasado 100 años, 150 años, y fíjate dónde estamos ahora. Estamos en la luna. Vamos a ver casi en Marte. Casi Estamos en en Marte. Hemos ido a Venus ya. Y hemos explorado los confines del sistema solar. Lo único que, bueno, pues, ahora hay que mandar a una persona allí y sería de verdad muy grado. ¿Qué opináis eso de que dicen que primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos antes de salir al espacio? Pues yo creo que Y sí, descubrir puede otras hacer cosas. Yo creo que se ha demostrado que no hace falta conocer No, para parece que lo llegar dijo a la luna. Stanislav Lem o algo así, ¿no? El autor este de Solaris, creo que lo dijo, ¿no? No recuerdo mal. O sea, hay que conocernos a nosotros antes que conocer otros mundos. Algo así. Bueno, yo me fío más de los astrofísicos que de los escritores de novelas. Bueno, Stanislav Bueno, este Lem- hombre era científico. una eminencia, No sé si ha muerto, pero sí, pero bueno. científico. No, creo que no murió porque cuando hicieron la película de Solaris, Es que no recuerdo. Él Es que el dijo libro de que- Solaris es de hace 20 años o 25 años. Yo- Hay dos versiones de la película, no sé si lo sabías. sí, yo me acuerdo de Stanislav Lem porque recuerdo que cuando salió la película de Solaris dijo que si hubiera querido hacer eso hubiera llamado su libro en vez de Solaris, lo hubiera llamado Amor en el espacio. Amor en el espacio. Entonces lo recuerdo precisamente por esa frase, Sí. pero Las estrellas de cine no me tienen. es lo que tiene. Y ahora continuamos con la segunda parte de nuestro especial sobre mitología griega. Pues sí, continuamos con el especial sobre mitología griega que empezamos en el anterior podcast. Y bueno, continuamos con Ares, es el dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera. Y bueno, que vendría a ser el representante de la fuerza bruta y de la guerra, digamos, un poco más sangrienta, un poco más violenta, un poco más sucia, digamos, ¿no? Entre los olímpicos era considerado como un poco un paria, ¿no? Digamos que hasta su propio padre le es antipático el personaje de Ares, ¿no? Bueno, también imaginados para la población en general, Ares, dios de la guerra y tal, sin honor, un poco violento, ¿no? Un poco la guerra sangrienta, ¿no? Un poco el dios de Esparta, ¿no? Es conocida los enfrentamientos que tiene con Atenea, en los que siempre vence Atenea, ¿no? Que supone que es la sabiduría y la guerra noble y valiente frente a la guerra un poco más sucia que representa Ares, ¿no? Existen muchísimas historias sobre Ares en la mitología griega, ¿no? Por la cual podemos señalar incluso aquella vez que Hefesto, pensando que Ares le estaba poniendo los cuernos con su esposa Afrodita, creó una malla invisible alrededor de la cama y justo cuando estaban acostándose se quedaron atrapados. El castigo que sufrieron Afrodita y Ares fue que le sacaron Innombrable, ¿no? Le sacaron del Olimpo desnudos y prisioneros y tal para vergüenza y mofa y escarnio general del resto de los olímpicos. Que bueno, esa fue la pequeña venganza de Hefestos, pese a que bueno, casi perdonaban los cuernos que le ponía su mujer, ¿no? Sí, que era, recordemos este personaje que era tan feo. Hefestos, efectivamente, Hefestos también es hijo de Zeus y de Hera, ¿no? Es la personificación del fuego, también de la siderurgia, ¿no? De la creación de armas y sí, también del fuego, pero pensamos el fuego como el calor generador o fragua. Efectivamente, el dios siempre se representa dentro de una fragua y bueno, es un dios bastante característico, sobre todo porque nació deforme, ¿no? Entonces, víctima de su deformidad, su madre al nacer lo arrojó por el Olimpo porque no lo avergonzaba delante de los otros dioses, ¿no?
Festos, bueno, cayó al mar, donde las Óceanes, Tétis y Eurymedonte lo recogieron y lo cuidaron durante su infancia, hasta que cuando tenía 9 años Hera descubrió una joya que llevaba Tétis, que resultó que era obra de Festos y tal, con lo cual le pidió que regresara al Olimpo al descubrir el talento tan grande que tenía Festos. Festos, un poco resentido con su madre, le regaló un hermosísimo trono en el cual tuvo aprisionada a Hera hasta que Dionisio le emborrachó y le convenció para soltarla. Dioniso era el dios del vino. Dioniso es el dios del vino, de la vid y de la diversión, de la Sí, mujer. sí. Bueno, ahora hablaremos un poco más extensamente de él, Sí. pero bueno, para terminar con Hefestos, digamos que bueno, nunca llegó a llevarse del todo bien con su madre, pero sí hizo su lugar entre los dioses y tal, y sobre todo reseñable la historia de su tercera esposa, que fue Afrodita, que famosísimos cuernos. Y, Pobre hombre. también Hefestos es súper conocido por la cantidad de armas que realizó. La mayor parte de las armas o objetos mágicos que existen dentro de la mitología griega son obra suya, ¿no? Podemos encontrarnos la coraza de Hércules o las cadenas de Prometeo, ¿no? Que le ataron para que... Bueno, a Prometeo fue el que descubrió el fuego al fuego. Prometeo fue el que robó el fuego, ¿no? Robó el fuego del a los Olimpo y dioses, se lo dio a los hombres, y como ciego Zeus le ató a una piedra en lo alto de un monte con unas cadenas hechas por Hefestos a que los buitres se comían sus tripas durante toda la eternidad. Sí, que le comían el hígado y se regeneraba. Efectivamente. Eran unas maneras de... Eran unos Los castigos castigos de Zeus, la verdad es que eran sí, eran muy bastante divertidos. interesantes, ¿no? También, bueno, como anécdota decir que bueno, también fabricó las armas de Aquiles, ¿no? Las armas de Aquiles tienen un papel bastante importante durante la guerra de Troya, ¿no? Que se escribe en la Ilíada, ¿no? Sí. Bueno, y también pues modeló el cuerpo de Pandora, el autómata de Talos. También es importante decir que creó una lira que le cedió a Apolo, que luego ya sería muy gustoso de tocarla, y demás historias. Entonces, como bien has dicho, todos los artilugios mágicos de armas mágicas eran de los poderes un poco mágicos, ¿no? Dentro de los olímpicos, que bueno, representaban elementos naturales, efectos. Es una contraposición, ¿no? Entre un lado es un ser deforme, se le resulta siempre cojo, y bueno, y resulta que luego es el que hace las creaciones. Sí, vamos, que físicamente nadie le quería, pero luego todo el mundo se aprovechaba de sus artilugios. Todo el mundo iba a robarle a él cuando quería algo especial, ¿no? Bueno, el siguiente olímpico que vamos a hablar es Dionisio, que antes hemos mencionado, ¿no? Es hijo de Zeus y Semele. Representa el desenfreno, la exuberancia de la naturaleza, especialmente de la vid, ¿no? El vino y la embriaguez. Se representa siempre como un olímpico, bueno, a pesar de tener los cuerpos esculturales que se pueden encontrar en el Olimpo, se representa gordito y, bueno, y poco borrachín en realidad, ¿no? Bueno, la historia de su nacimiento es bastante curiosa. Le llamaban el dios dos veces nacido. Esto es porque era esposa de Zeus, celosa de Semele, madre de Dionisios, convenció a Selene para que le pidiera a Zeus que se mostrara con toda su belleza y en todo su esplendor, ¿no? Entonces Zeus apareció rodeado de rayos y truenos, y uno de los rayos fulminó a Semele cuando estaba embarazada de Dionisios. Bueno, Zeus, que sabiendo que Semele estaba embarazada de 6 meses de Dionisios, y enfadado con Hera por lo que le había obligado a hacer, cogió al hijo y decidió que complete su gestación en la pierna de Zeus. Entonces, de esa forma, a los 3 meses después, volvió a nacer Dionisios, se le considera el dios dos veces nacido, efectivamente por eso, porque primero le rescataron de las cenizas de su madre y después nació de la pierna de Zeus. Fijaos cómo es la mitología, ¿no? Sí, no, es curiosísimo. Al margen de que luego sea más o menos creíble o no, sí que por lo menos está la belleza de mitología, ¿no? La riqueza de los mitos, ¿no? Y de la imaginación que representan es ciertamente increíble, ¿no? También existe la historia de que Hera, enfadado con Dionisios, pues bueno, le secuestró, le descuartizó y fue hervido en una caldera de los titanes, ¿no? Para ver si conseguía librarse de él, porque era el recuerdo vivo de una de los amantes de su esposo, ¿no? Evidentemente le volvió la vida otra vez gracias a que su abuela Rea le unió los restos y le devolvió la vida.
Entonces la historia dice que Zeus lo disfrazó de mujer y lo metió dentro de la corte del rey Atamante para ocultarlo a los ojos de Hera, ¿no? Allí también, Hera se enteró de lo que había hecho Zeus y volvió loco al dios Atamante. Al final Dionisio acabó convertido en cabra y dejándole el cuidado de las ninfas, ¿no? Una vez que Dioniso fue adulto, descubrió la vid, lo importante que era para los griegos, bueno, incluso para cualquier cultura, el vino, sobre todo en esta Mediterránea. En Grecia también hay muchas vides, como está el Mediterráneo, Grecia, Italia, España. Se supone que Dionisio es el que aprendió a utilizar la vid para crear el vino y las bebidas alcohólicas, ¿no? Sí. Un dios muy adorado. Las fiestas y tal, todas se hacían en su honor, sí. Y bueno. Hera consiguió enloquecer a Dionisio y tal, con lo cual a partir de cierto momento siempre se le representa como un dios un poco oído, un poco vorace, ¿no? Rodeado de monstruos medio mitológicos, pues de faunos y de determinados seres, siempre una especie de fiesta continua, ¿no? Sí. Y bueno, luego el siguiente dios con el que vamos a hablar es Hermes. Muy conocido también. Muy bien conocido también, tiene importantes representaciones en medicina y con ese báculo que llevaba en la mano. La historia del báculo es curiosa porque precisamente es una creación de Hermes y tal, que son dos serpientes enroscadas. Sí, es el símbolo de la medicina moderna. Es el símbolo de la psicología moderna, efectivamente. O sea, fijaos que arrastramos el símbolo desde la Grecia antigua, ¿no? Bueno, sí, nuestra cultura tiene muchos motivos de... Hombre, la cultura griega se transmitió a la romana, luego a través también de los mozárabes y hasta llegar a la... El proyecto Apolo, sin más lejos, que hablábamos antes, nombre mitológico griego. Bueno, Apolo es hijo de Zeus y de Maya. Siempre es el dios mediador entre los demás dioses, siempre muchísimo talante, ¿no? Que está muy de moda ahora, y siempre se representa como un dios con alas en los pies, ¿no? Debido a su velocidad, se considera un mensajero de los dioses, ¿no? Y sobre todo amigo de los hombres y un hijo muy bien visto a los ojos de su padre Zeus, ¿no? Se le supone que era el emisario divino entre los dioses, fue el que estableció las comunicaciones entre Zeus y Prometeo antes de que fuera encadenado para que le devuelvan el hígado de por vida, ¿no? Y tiene muchísimas representaciones dentro de los mitos que han llegado de la mitología griega, ¿no? Dentro de la Ilíada tiene papeles importantes como mensajero entre los dioses y los hombres, o entre diversos héroes, y también era un dios bastante fecundo, ¿no? Son conocidísimos sus amoríos y demás. En realidad, como todos los dioses. Sí. Es como sus hijos, una tónica general. Sí, en realidad allí la verdad es que todos tenían bastantes deslices entre ellos o con humanos, y y las progenies son amplísimas, ¿no? Sus hijos más conocidos pueden ser Hermafrodito y el dios Pan, ¿no? Que son súper conocidos, que luego incluso se han reflejado en otras culturas y en otras mitologías. Pero que eso tiene su raíz aquí en la mitología griega, ¿no? Bueno, el siguiente olímpico del que vamos a hablar es Poseidón, hermano de Zeus, hijo directo de Cronos y Rea. Zeus, después de destronar a Cronos, se dividió el mundo entre el mismo Poseidón y Hades, ¿no? Y a Poseidón le tocó lo que es le tocó el mar, las posesiones del mar, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. A pesar de que él siempre ha intentado capturar trozos de tierra para dentro de su reino, como puede ser son muy conocidas y muy cantadas, ¿no? Dentro de la mitología griega, las guerras que tuvo con Atenea por intentar hundir Atenas, la isla de Atenas, dentro del mar para conseguirla y ponerla bajo su dominio, ¿no? Que nunca lo consiguió, evidentemente, pero representan a lo mejor dentro de algunas historias como un dios vengativo y malo, pero realmente nada más de eso. Tenía sus adoradores y sus seguidores dentro de la mitología y dentro de la población, ¿no? Y es un dios un tanto pendenciero, pero en realidad yo creo que se le representa de forma bastante peor de lo que es en realidad, ¿no?
bueno, su poder es casi igual que el de Zeus, no llega a ser tanto, evidentemente. Zeus es el rey de los dioses, ¿no? Es el que tiene el poder, ¿no? Pero bueno, sí que es fundamental el poder que tiene dentro de los demás dioses, ¿no? Se supone siempre se representa como desnudo, con una gran barba larga y un tridente, y siempre suele ir desnudo, ¿no? Se representan como un dios un tanto codicioso, pero muy bueno con los que le siguen y muy vengativo con los que le agravian. Preguntamos a Ulises, ¿no? Ulises tuvo unos problemas con Poseidón y tardó, bueno, la Odisea con en las penurias que le hacía pasar hasta volver a su casa. Por vanidad, porque Poseidón le obligaba a que diera gracias a los dioses por ganar la guerra de Troya. Efectivamente. Y Ulises dijo que no, que habían ganado la guerra de Troya por su inteligencia. Efectivamente. Poseidón le castigó a vagar durante años. Es muy conocido dentro de la mitología griega que los héroes que tienen demasiada vanidad o que se creen por encima de los dioses suelen ser castigados con bastante brutalidad, ¿no? Es decir, ellos consideran que el exceso de vanidad o el asignarse alguna cualidad demasiado o ser demasiado bueno en algo es síntoma de castigo, ¿no? Quiero decir, podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Ulises es el típico ejemplo, él se creyó demasiado listo y por no dar ofrendas a los dioses pues fue castigado, ¿no? Bueno, Ulises es el ejemplo de inteligencia, ¿eh? Ulises le representan como Ulises lo representan como un ser, bueno, un hombre terriblemente inteligente, ¿no? Sí. De hecho, de la guerra de Troya siempre se le ve su mano oculta en la sombra, ¿no? Bueno, el caballo de Troya lo dio, ¿eh? La idea del caballo de Troya sí, ¿no? Efectivamente, a pesar de que él estaba allí por pactos y por alianzas con otros pueblos y tal, pero bueno, al final tuvo un papel importantísimo en Troya y bueno, luego está la Odisea se dedica exclusivamente a esos viajes, ¿no? Sí, que es a partir de cuando agravia a Poseidón. Que le condena... la vuelta a Ítaca, ¿no? Sí. Narra cómo intenta volver con su tripulación y bueno, como Poseidón se las pone canutas, la verdad. Sí, se tiró un montón de historias. No recuerdo cuánto fue, pero fueron a lo mejor 30 años o 35 años. Fueron vagando. Del orden de 20-30 años lo que tardó en volver, sí. ¿no? Cuando volvió a su casa ya que conocía. Justo al tiempo de que, bueno, he conocido también la historia de Penélope, ¿no? La mujer de Ulises, de cómo todos los días, como prometió, le obligaron a prometer, porque claro, en Ítaca, creyendo Ulises muerto, le obligaron a Penélope a casarse con alguno de los que había allí, que se dedicaban a consumir las cabras y a beber el vino de la corte, ¿no? Entonces Penélope dijo, cuando termine de tejer un jugón que estoy haciendo, me casaré con el más fuerte de estos. Y entonces lo que ella hacía todo el día se pasaba el día cosiendo y cuando se descosía lo que había hecho, y así se pasó pues 30 años, no imaginamos. Mientras su hijo, bueno, creció, llegó a ser un pequeño hombrecito. Su hijo se llamaba Telémaco, ¿no? Que él siempre con la esperanza de que Ulises volviera. Pero bueno, la historia de cómo vuelve Ulises. O sea, podríamos dedicar un especial también a Ulises, porque tiene tela. Entonces, igual en algún futuro programa lo podríamos a lo mejor algún futuro programa hacer. Lo hacemos. Además, eso es un tema que va a gustar mucho. Sí, bueno, y el último olímpico que vamos a hablar un poco aquí es Hades, también hijo de Cronos y Rea, hermano directo de Zeus y de Poseidón, que es la tercera parte del mundo de Tocoel, que es el inframundo, ¿no? Es el mundo de los muertos. Bueno, Hades es un dios un poco maldito dentro de los olímpicos, ¿no? Evidentemente representa la muerte y pues a nadie le gusta pensar en él, ¿no? Aunque a pesar de que se tiene muy presente y le representan como un dios orgulloso y poco amigo de los hombres, también es cierto que sus historias suelen desarrollarse en el... Los griegos no creían en la inmortalidad, ¿verdad? Yo no recuerdo la que creía. No, bueno, hay diversas creencias, pero bueno, también tenemos lo que podemos entender como la mitología griega, ¿no? Que la mitología griega, digamos que entendía que había como tres sitios a donde ir después de la muerte, ¿no? Teníamos por una parte al sitio donde iban los virtuosos, los mejores, los campos elíseos. Sí, que comentábamos el otro día en el primer especial. Sí, los campos elíseos, los héroes, los grandes hombres, los reyes más valientes iban a los campos elíseos. Sí. Luego había la mediocridad de la población, iba a otro sitio un poco más normal, un poco menos espectacular, ¿no? Donde se pasaba allí la vida. Y luego los culpables, los viles, los malditos, ¿no? Se pasaban en la eternidad del Tártaro, que debía ser una especie de infierno cristiano, ¿no? De hecho,
probablemente el infierno católico venga a ser una representación del tártaro griego, ¿no? En la Edad Media, cuando se absorbió la mitología griega en los monasterios, probablemente lo que hicieron fue copiar el tártaro, lo adaptaron al infierno cristiano, o al infierno católico, más bien, mexicano. De hecho, en la mitología cristiana el infierno no existía. Al principio, efectivamente, no existía el demonio, ni infierno, ni nada. Efectivamente, Belcebú, o Satanás, o como se le quiera llamar, o quien represente, se creó una creación de las medias. Efectivamente, eran las primeras veces que aparecen en la mitología cristiana, aparecen como una especie de arcángeles que juzgaban a los injustos y aparecen como jueces o como... O sea, la religión cristiana, tal como la conocemos hoy, es bastante posterior a la muerte de Jesús, porque luego todos los papas cogieron lo que les interesaba y lo apañaron como quisieron y se ha ido desvirtuando, de hecho, de cierta manera. Los evangelios se escribieron, se calcula que 200 años después de la muerte de Jesús. Sí. 200 años es mucho tiempo, sobre todo una esperanza de vida no tan larga como ahora. Es decir, bueno, retomando el tema del Hades, simplemente hacer una pequeña mención que cuando uno moría llegaba a cruzar el río Estigia, ¿no? Sí. Se encontraba con un personaje muy conocido en nuestros días que es Caronte, ¿no? Sí, llevamos varios programas hablando de Caronte, ¿no? Por una moneda te transportaba al otro lado del río Estigia. Dos monedas, creo, ¿no? Que monedas por eso les ponían una en cada ojo. Exacto. Aparte para cerrarle los ojos, ponían una moneda en cada ojo para que pagara al barquero. Efectivamente. Pues Caronte lo que hacía era llevarte al otro lado del río, o te pasabas pues una cantidad de años navegando por el Tártaro, ¿no? Es decir, hasta que podías volver a cruzar el río, ¿no? Al final, al otro lado del río tampoco era ningún regalo, puesto que estaba sí, vamos, que era el infierno. Cerbero, Pues... Cerbero, el perro de tres cabezas, también muy conocido en la mitología, ¿no? Con lo cual, el que te impedía el paso y el que te daba paso a un destino u otro, ¿no? A los Campos Elíseos, al Tártaro, ¿no? O a la llanura de Asmodelos, ¿no? Que era donde iban los mediocres. Bueno, por último, yo quiero hacer una pequeña mención a la esposa de Hades, Perséfone, que tiene una historia en la cual la rapta y la rapta para casarse con ella, y bueno, que es una historia bastante interesante, pero bueno, que yo creo que en este especial no viene al caso, pero sí, que sí, en el próximo especial podemos seguir hablando. Además hay muchos mitos, el de Orfeo, el de Ulises, Aquiles. Podemos hablar de Troya en el próximo. Muchísimos mitos. Bueno, también Hades tiene una característica especial, que se representa con un casco que curiosamente hace invisible su portador, que yo no sé dónde lo habré visto, puede ser en un anillo, por ejemplo, ¿no? Sí, no, si es que todo eso son... Quiero decir, efectivamente, como la sociedad actual o muchos de la ficción que tenemos hoy en día viene reflejada en mitos precisamente mucha de gente la antigua Grecia, ¿no? Mucha gente piensa que el Señor de los Anillos también muchas veces se suele vender como una idea que es bastante nueva, pero al contrario, hay muchos mitos que ya existían. Por ejemplo, el anillo de los Nibelungos, sin más lejos, es el anillo de poder, el anillo de famoso poder que los reúne a todos, ¿no? Entonces siempre se ha vendido como una idea de Tolkien que fue como muy nueva. Él quería crear una mitología nueva para Gran Bretaña, y más que otra cosa lo que hizo fue coger cosas pero bueno, pues, mitología danesa, mitología griega, las mitologías clásicas europeas, digamos, sobre todo son la griega y la nórdica, que son las más diferentes entre sí, y todas las demás son derivaciones de adaptaciones de estas dos, ¿no? Luego ya nos encontramos cruzando el Mediterráneo, tenemos las egipcias y persas. Sí, que ya nos pillan como un poco luego más. Ya nos podemos ir a un poco más hindúes y bueno, etcétera, el mundo entero. Todas las razas y los pueblos humanos, según ha ido creciendo, han creado su propia mitología y su propia. Sí, la verdad es que es interesante sus pueblos. Mitología celta, mitología danesa. Podemos hablar también en otro programa. Podemos hacer algún especial sobre otro tipo de mitología. Sí, porque además la mitología celta tampoco es tan conocida como la griega o danesa. Entonces, no, y la mitología celta occidental nos toca muy de cerca, porque la mayoría de las fiestas cristianas o que hacemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, las navidades son fiestas paganas. Sí, que la Navidad era el solsticio de invierno, que la Iglesia Católica apañó la Navidad. No es la Navidad, o sea, que decir, la Navidad precisamente, claro, el día del nacimiento de Jesús estuvo el mismo día del equinoccio de invierno, porque ya se celebraba ese día. Sí, la Iglesia lo que quería hacer era eliminar esa fiesta pagana de adoración al sol,
que era cuando empezaba ya el invierno, era aproximadamente el 23, 24, 25, no tenía fecha fija. Pero depende. Entonces cogieron y dijeron, venga. Los calendarios, ¿no? Sí, es que depende, hay unos años. Ya no tiene exactamente 24 horas, ¿no? Sino 24 claro. Y un poquito, ¿no? Claro, entonces. Nosotros regulamos por los bisiestos, ¿no? Pero. Sí, entonces se regulaba, o sea, quiero decir que caía, que ya sería más o menos 24, 25 el solsticio de invierno, y la Iglesia Católica, como ese día era muy conocido y se celebraba en muchos sitios, pues decidió eliminar esa fiesta pagana, adoración al sol, y poner el nacimiento de Cristo para coger adeptos. La Iglesia lo ha hecho toda su vida, sí, a su beneficio, creencias y adaptándolas a su beneficio. Y probablemente esa sea la fórmula del éxito, ¿no? Adaptar lo que hay a las creencias propias, ¿no? Y de justificarlas como propias. Sí. ¿No? Pues muy bien, Iván, muchas gracias. Feasting on leaves, one great eye reflecting blue from the turn inward toward the sky. I am drawn forward by the lattice, a web of inaudible sound, running, gliding on pathways we remember. I am, we are, who can distinguish us? Y con esto estamos llegando ya al final de nuestro programa, y para despedirlo vamos a decir una cita cada uno. Iván, la tuya. Pues bueno, la frase que he elegido para este podcast es de Francisco de Quevedo y Villegas, que está muy en moda con la triste, ¿no? La película que acaban de sacar. Comentaremos una vez cuando haya pasado un poco más, para que la gente le haya dado tiempo de ir al cine a verla. Bueno, la frase es el amor es fe y no ciencia. Muy bonito, muy bonito. La mía es de Carl Sagan. Dice, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Sí, es muy conocida también. O sea, la mía es de Confucio. Dice, el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Muy buena. Hablando también de, a propósito de lo de antes de la definición de planeta, que igual tenían que haberlo corregido antes y tal. Exacto. Y te queríamos comentar también un correo que hemos recibido sobre el programa anterior, que estuvimos diciendo que el terremoto mayor registrado y conocido era el de Pompeya. Bueno, estábamos hablando de ese tema y hemos recibido un correo de María Cuervo, de Salamanca. Lo comentaste tú. Efectivamente, María nos dice que ha estado investigando y que dice en la Wikipedia que si bien sí es cierto que no estábamos seguros que la escala dice que el terremoto de mayor categoría es en escala 12, dice que el mayor registrado de la historia de la humanidad fue en Valdivia el 22 de mayo de 1960 y en Chile, en Valdivia es una localidad de Chile, también llamado el Gran Terremoto de Chile o el Gran Terremoto, que fue el 22 de mayo de 1960 y fue de 9,5 grados a la escala de Richter. Causó 3.000 muertos y 2 millones de damnificados. Y entre otras cosas provocó un tsunami que llegó hasta Tahití y Japón, Hawái y Japón, y provocó la erupción de un volcán. Según parte fue, increíble. Y era solo de 9,5 grados a la escala de Richter. No estamos hablando de... ¿Máximo cuánto es? 12, ¿no? Según dice la Wikipedia, el máximo grado equivale a un terremoto capaz de partir la tierra por la mitad, de provocar una raja en la tierra de entera. Sí, no, pues terrible. Madre mía. Juan, correo. ¿Tienes nuestro correo de...? Bueno, pues quería recordaros a todos que nuestro correo es noticias21@gmail.com y insistir una vez más en que si tenéis alguna noticia, igual que María, o algo queréis que comentemos algo, o alguna duda, queréis corregirnos, sugerencias, peticiones, ruegos, lo que queráis, pues que os podéis inscribir a noticias21.com, noticias21@gmail.com, o podéis visitar nuestra página web en http://www.noticias21.com. Muy bien, chicos. Iván Blanquer. Pues nada. ¿Algo más que comentar? Nada más, yo creo, por esta ocasión, ¿no? Juan Acosta. Se acabó. Pues muy bien, somos Iván Blanquer, Juan Acosta y Jaime Cuevas. Somos del grupo de noticias21.com. Gracias por vuestra atención y buenas noches.
All the music you're about to hear is available for sale at www.magnatune.com. Magnatune, we are not evil. La ambientación musical que habéis escuchado la podéis encontrar en la web magnatune.com. Los temas fueron Mural, del álbum Music for Modern Listening, del artista Stargarden. In the Silence, del álbum Hidden Sky, del artista Jimmy Seaver. Hidden Sky, del álbum Hidden Sky, del artista Jimmy Seaver. Mandaloo Mind, del álbum Hidden Sky, del artista Jimmy Seaver. Sunday Driver, del álbum Relaxation Spa, del artista Touching Grace.